Hola mis queridos amigos y mis queridas amigas, un gusto estar nuevamente de mi casa a la tuya, compartiendo un cafecito, una bebida que nos va a llevar a conversar un poquito más. Esta vez vamos a hablar sobre la Eucaristía, que es el sacramento de la nueva alianza. Para esto vamos a hablar un poquito sobre la antigua alianza, comprenderla y obviamente adentrarnos en esta nueva alianza. Pero antes, como ustedes saben muy bien, un traguito de café para aclarar mi garganta, para poder compartir con ustedes un poquito sobre esto. Y como les decía, tenemos que iniciar hablando sobre la antigua alianza. Dice un documento, una exhortación apostólica que escribió nuestro difunto Papa Benedicto XVI. Este documento se llama Sacramentum Caritatis. Y en el numerito número 9, el Papa Benedicto XVI dice lo siguiente: la misión para la que Jesús vino a nosotros llega a su cumplimiento en el misterio pascual. Desde lo alto de la cruz, donde atrae todo hacia sí, antes de entregar el Espíritu, dice: todo está cumplido. En el misterio de su obediencia y una obediencia hasta la muerte, una muerte de cruz, nos dice el Papa Benedicto XVI, se ha cumplido la nueva y eterna alianza. Se ha cumplido la nueva y eterna, y diría yo definitiva, alianza. Pero antes de hablar de esta nueva alianza, yo tengo que entender un poco la relación que existe entre Dios y el pueblo de Israel y obviamente en lo que se habla de la antigua alianza, porque si no, no voy a entender un poquito la otra parte. Entonces, lo primero que he de indicar es de que Dios se revela al pueblo de Israel como un Dios cercano, un Dios familiar, un Dios que quiere caminar, conocer a su pueblo y que su pueblo le vaya conociendo. Y entonces es aquí donde Dios se va revelando al pueblo de Israel y va adquiriendo características importantes de acompañamiento, de que su pueblo lo reconozca como un Dios cercano, un Dios que camina con ellos, que vela con ellos, que lo cuida. La fe en un solo Dios, porque sabemos muy bien que la religión judía es monoteísta, creen en un solo Dios, el mismo Dios que nosotros, obviamente. La fe en un solo Dios es la nota por excelencia constitutiva del pueblo de Israel. Esta creencia o esta fe en un solo Dios no es fruto de una reflexión metafísica o con su historia, de una evolución de la religión, sino que es fruto de la elección de Dios, Dios que elige a un pueblo, que forma su pueblo y que pacta una alianza con ese pueblo. Dios siempre que tiene esa iniciativa, ese Dios que siempre está con el pueblo que él ha elegido. Entonces Israel sabe muy bien que es un pueblo de alianza, de una alianza que ha venido de iniciativa de parte de Dios, de una alianza que ha sido pactada con el Dios único. Entonces, este Dios único de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que le llamamos que es un Dios de un clan, porque está el abuelo, el papá y el hijo, Abraham, Isaac, Jacob, es un Dios del clan, permite acentuar esta característica importante de que es un Dios personal. En la historia del pueblo de Israel, Dios empieza a establecer esa característica personal con su pueblo, con el pueblo de Israel, de que Él es un Dios personal, un Dios que ha estado en relación personal con Abraham, con Isaac, con Jacob.
y que está en una relación personal con los seres humanos. Entonces, con Abraham, que es el patriarca originario de Israel, Dios establece la alianza y promete tres cosas. En esa alianza que hace hay tres elementos importantísimos. ¿Recuerdan ustedes? Una relación especial con Dios, que va a haber una relación especial. Le dice Dios a Abraham, voy a establecer una relación entre él con Abraham, una relación especial. Le promete Dios a Abraham una descendencia y le promete una tierra. Entonces, esa es en la alianza que hace Dios con Abraham, en la historia del pueblo de Israel que parte con Abraham, se hace una experiencia de un contacto con Dios basada en estos tres elementos, en estas tres cosas. Una tierra promete Dios a Abraham, promete una descendencia, tierra, descendencia, y una intimidad especial, una relación especial, personal de Dios con su pueblo, la alianza. Entonces, junto con ello, estas tres promesas tienen un carácter de inaugurar el paso, una aventura. Abraham tiene que dejar todo lo que tenía, su vida, y adentrarse en esta aventura en la fe de salir de su casa paterna a una tierra desconocida que Dios le está prometiendo. Hay movimiento, hay camino, hay un movimiento en la fe de parte de Abraham, y asume también el pueblo de Israel un sentido de gratuidad, de agradecimiento. ¿Por qué? Porque agradecen exactamente la tierra que se le ha sido prometida. Agradecen en este aspecto la descendencia y agradecen esta relación hermosa de un Dios cercano que cuida a ellos. Y así va caminando el pueblo de Israel. Va caminando el pueblo de Israel en esta relación, en este pacto que Dios ha hecho con ellos, iniciada con Abraham. Y llega a darse en una alianza ya completa, fuerte, obviamente en el Antiguo Testamento, cuando se da el momento de Israel en su éxodo, cuando han salido de Egipto, cuando han sido liberados de Dios de la esclavitud en Egipto y entran en esa conciencia de ser el pueblo de Dios. Es aquí en este éxodo, es aquí en esta liberación cuando eran esclavos en Egipto, que entran en esta conciencia, en este aprendizaje de que son un pueblo que es de Dios. Entonces, en este desierto que van caminando y cuando están en este momento específico, particular, en el monte Horeb, en el monte Sinaí, es donde se da como marca total lo que es la antigua alianza. Debido a esta entrega de que Dios hace de los mandamientos al pueblo de Dios, de serle obediente, de serle fiel como pueblo que Él, como pueblo sean fieles, hacen conciencia de la ley, hacen conciencia de que al cumplir la ley le están siendo fiel a Dios, un Dios que promete cuidarlos, un Dios que promete, dice, ustedes serán mi pueblo, voy a cuidarles, voy a estar con ustedes. Y entonces en esta relación de la ley, ellos hacen conciencia que cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos, están siendo fieles al pacto, están siendo fieles a este Dios que los ha salvado, que los ha liberado de la esclavitud de Egipto. San Agustín escribió sobre esto muy bonito y dice San Agustín, la alianza del Sinaí, de esta alianza que hace Dios con el pueblo, sellada con el sacrificio y la aspersión con la sangre, porque si ustedes van muy bien en el relato del Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés y le dice dónde tiene que dar, Moisés rocía a la gente con sangre y en el altar también se rocía con sangre como un momento de sellar ese pacto, esa alianza que hace Dios con el pueblo. Dice San Agustín, es analogía los gestos
y las palabras de Jesús en la última cena con la nueva alianza. Pero eso lo vamos a explicar dentro de un momentito, porque en el Sinaí Israel formó una relación con Dios. Es lo que quiero que vayamos entendiendo. En el monte Sinaí, Dios hace esta relación con Dios en una alianza de amor. Los mandamientos que le ha entregado Dios a Moisés expresan una forma de vida, que es una forma de vida basada en el amor, de consumarse y se consuma en un ritual que realizan, y es un ritual que se realiza en sangre. ¿Dónde puedo leer de esto, Padre Lalo? Usted puede tomar en el Éxodo, en el capítulo 19 y también en el capítulo 24 del Éxodo. Ahí se narra un poquito muy bien esto, porque donde se entrega los mandamientos desde la vivencia del amor, de un amor a un Dios y un amor hacia los demás, eso es lo que consiste el decálogo. En esta forma de vida, en esta forma vida de amor, se cierra, se consume mediante un ritual de sangre. Y es lo que usted va a leer cuando se rocía, que mencionaba hace un poquito, donde se rocía la sangre del animal en el altar y al mismo pueblo Moisés rocía con sangre al pueblo. Ratificando esta alianza, Moisés, los sacerdotes, los ancianos del pueblo de Israel que subieron al monte donde están con Dios, están en esa comunión con Dios, entran en ese pacto con Dios, en esa relación hermosa con Dios. Entonces, ya con la instalación de Israel en la tierra prometida, el pueblo comienza a crear esa identidad ya en lo social, de pasar de ser ya diferentes, por ejemplo, como en tribus, y darse más esa forma de ser ya más que todo un pueblo. Ya de pueblo pasa a ser más que todo donde se dan ya el establecimiento de los jueces y después de una forma de gobierno con una monarquía. Y ahí es donde empiezan a surgir los profetas. Y los profetas van a tener dentro de sus misiones una misión que es siempre ayudar al pueblo a recordarles la alianza con Dios, a recordar esta alianza que se han dado con Dios, de que se están alejando del cumplimiento de los mandatos del Señor. Y el profeta siempre llega como a jalar el mecate. El profeta es el que va a decir, se han extraviado, se están alejando, están yéndose por otro camino. Y siempre a recordar, a poner al pueblo en el camino correcto de esta fidelidad a la alianza con Dios. Una alianza que Dios siempre es fiel, que cuida a su pueblo, que camina con el pueblo, que está cercano, pero donde el que ha sido siempre infiel es de parte del pueblo. Entonces, ¿qué podemos recalcar hasta ahora para entrar ahorita a la nueva alianza? Recalcamos de que la alianza es el primer concepto teológico que Israel ha creado. En su crecimiento en esta relación con Dios, el concepto de la alianza es un concepto teológico que Israel va teniendo de la misma relación con Dios. Dios es el Dios de la comunidad. Dios es el Dios del pueblo. Dios es el Dios que vive en una intimidad con su pueblo. Un Dios, Yahvé, que entra en una relación con su pueblo. Y entonces esta alianza pactada con los patriarcas, con Abraham, después Isaac, Jacob, con el pueblo de Israel, llega a su plenitud, y es lo que quiero llegar, al misterio pascual de Cristo. Acuérdense en que Jesucristo perfecciona el Antiguo Testamento. No me puedo quedar con el Antiguo Testamento, no puedo quedarme con la antigua alianza. Jesucristo, en el misterio pascual de Jesucristo, del paso de la muerte a la vida, que nos hace partícipes a todos por el bautismo y donde lo celebramos y vivimos en la Eucaristía,
es donde se lleva a plenitud esta alianza y entramos entonces acá a la parte de la nueva alianza. Cada jueves santo, durante la Semana Santa, la iglesia se congrega para recordar, para celebrar, para renovar la última cena. Todos aquellos que en lugar de irse para la playa, por la montaña, irse de vacaciones durante la Semana Santa y sobre todo en el Tríodo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, hasta ahí, ese se llama el Tríodo Pascual. En el Jueves Santo, cuando ustedes han ido a la misa de Jueves Santo, en la tarde al caer el sol, es cuando recordamos, cuando celebramos, cuando renovamos la última cena. Como lo hacían todas las familias judías, también Jesús se reúne con sus apóstoles, porque para ellos celebraban la Pascua judía. Y eso lo explicamos en el episodio que dimos un poquito ahí la explicación de cómo o qué es la Pascua judía, cómo era la Pascua que Jesucristo estaba celebrando. Y no voy a repetir acá lo que está en el episodio, le invito a usted a ver el episodio donde se explicó un poquito lo de la Pascua judía. Solo aquí quiero recordar que en la última cena que recordamos en el Jueves Santo y que vivimos y celebramos en cada Eucaristía, es donde nosotros hacemos memorial de que Jesucristo está celebrando en ese momento la Pascua judía y comparte la cena pascual con ellos, que está relatada en el Éxodo capítulo 12. Se recordaba, obviamente, para el pueblo judío, la liberación de Dios de su esclavitud en Egipto. Entonces, en el curso de esos ritos que hace la comunidad judía, el jefe de familia va narrando los hechos importantes de la historia del pueblo de Dios y era como una renovación solemne de recordar la alianza que Dios había hecho con ellos. Entonces, en este contexto de celebrar la alianza que Dios había hecho con ellos, de ustedes son mi pueblo, y los que los salva, que los cuida, que los protege, que los ha llevado a una tierra prometida, Jesucristo, ahí en ese contexto, es donde entra a reflejar, o no a reflejar, sino más bien a establecer la nueva alianza. Porque el Cordero Pascual ya no es este corderillo, un animalillo, es Jesucristo mismo el Cordero. Es el Cordero de Pascua de esta noche que va a ser inmolado. Es que aquel que de un día después, cuando esté en la cruz, cuando esté ya no es la sangre de Moisés que está rociando a la gente de la sangre de un animal, de un cordero, sino que es la misma sangre de Jesucristo que está siendo derramada. Es la misma sangre de Jesucristo que está siendo entregada, dada, entregada por ti, por mí, por todos. Con esto se inicia una nueva alianza. Con esto se inicia un nuevo pueblo. Se sella una alianza nueva de Dios con su pueblo. Ya no es la sangre de un animal, ya es la sangre del mismo Cordero con mayúscula que es Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista, en el pasaje que vemos del momento que Jesucristo se acerca y en la voz, en la persona de Juan el Bautista, sale ahí viene, es el Cordero. Ese es el Cordero de Dios. Y que nosotros recordamos en cada momento en la Eucaristía, cuando cantamos o rezamos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este es el Cordero de Dios que nos libera de la esclavitud del pecado. Este es el Cordero de Dios que nos libera de la esclavitud de la muerte. Este es el Cordero de Dios que nos da vida. Este es el Cordero de Dios por el cual se va a establecer la nueva alianza, el pueblo nuevo, la nueva Jerusalén.
Este es el cáliz, decimos en Corintios. En la primera carta a los Corintios que hace San Pablo en el capítulo 11, dice, este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre. En el relato de la Eucaristía que Pablo hace en esta carta a los Corintios, en el capítulo 11, se dice así exactamente: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Así como Moisés fue el mediador en la antigua alianza, Cristo Jesús ratifica ahora la nueva alianza. Cristo Jesús es el sacerdote y al mismo tiempo también es el sacrificio, es el cordero, es el que se va a ser sacrificado en esta promesa, en este alimento a todos los hombres que explicábamos en todo el capítulo 6, en los 3 episodios que dedicamos a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y en Sacramentum Caritatis, en este documento del Papa Benedicto, dice así: en el misterio pascual se ha realizado verdaderamente nuestra liberación. ¿Cuál es el misterio pascual? Por si aquello que haya no comprendido, que anda un poquito perdidito, la Eucaristía. En el misterio pascual se ha realizado verdaderamente nuestra liberación del mal y de la muerte. Pascua es paso. Este misterio pascual es del paso de Jesucristo de la muerte a la vida, a la resurrección. Entonces, en la institución de la Eucaristía, dice Benedicto XVI en el documento Sacramentum Caritatis, Jesús mismo habló de la nueva y eterna alianza, estipulada en su sangre derramada. Jesús es el verdadero Cordero Pascual, que se ha ofrecido espontáneamente a sí mismo en un sacrificio por nosotros, realizando así la nueva y eterna alianza. La Eucaristía contiene en sí esta novedad radical que se nos propone de nuevo en cada celebración, en cada misa, en cada Eucaristía. Es propuesta, es presentada, es dada, es celebrada este misterio de la nueva alianza. El inicio de los sacramentos de la nueva alianza nos van a llevar a que en ese mismo Jueves Santo, cuando celebramos esta hermosura de esta nueva alianza, el mismo Jueves Santo en la mañana o en otro día de la Semana Santa, en alguna diócesis se celebra lo que es la misa crismal, donde van a ser bendecidos los óleos que las parroquias van a llevar para que durante el año puedan administrar los diferentes sacramentos, que son los que nos ayudan en nuestra santificación, en nuestro caminar, donde Jesús sigue santificando, donde Jesús sigue salvando, donde Jesús sigue liberando por medio de los sacramentos, pero en una forma obviamente especial, particular, en la Eucaristía, porque en cada misa se celebra la Pascua de la nueva y eterna alianza. Repito, en cada misa, en cada Eucaristía, se celebra la Pascua de la nueva y eterna alianza, donde Cristo es la víctima y Cristo es sacerdote. ¿Qué frutos hay de esta nueva alianza? ¿Qué frutos produce esta nueva alianza entre Dios con su pueblo? En esta nueva comunidad, en este pueblo nuevo. El sacramento de la unidad que explicábamos en el episodio anterior y el sacramento del amor, donde todos estamos llamados a una misma unidad, toda la humanidad, todos los seres humanos llamados a vivir
en unidad, en comunión con Dios, pero también en comunión unos con otros, pero en el servicio a los demás. Porque ¿cuál es el evangelio que se proclama el Jueves Santo? El del lavatorio de los pies, de la mesa, del altar, de la celebración, de la alianza, de esta nueva alianza. También nos recuerda que se lleva a la práctica, se lleva al servicio. Es ahí donde esta nueva alianza, donde este modo muestra a un Dios que vino a servir y que nos invita cuando nos dice, hagan ustedes también lo mismo. Si yo os he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Un Dios que se hace hombre, un Dios que es el Cordero, un Dios que en la cruz ha dicho, ya todo está consumido, su misión a la cual ha venido de obediencia al Padre, pero que su obediencia, su servicio lo lleva aún hasta la muerte, a darse completamente por nosotros. Cuando yo celebro con toda la comunidad la Eucaristía y estoy presidiendo en ese momento como sacerdote en persona a Cristo, y que estoy en ese momento con el pan, en las palabras de la consagración, repitiendo, diciendo las mismas palabras que Jesucristo dijo en la última cena: pan entregado, sangre derramada. Para mí eso es un momento sagrado, es un momento de gracia inmensa que Dios me ha regalado en el ministerio, indignamente en mi ministerio sacerdotal, y que trato de poder vivirlo lo mejor en ese momento para dar el significado profundo que eso da. Cuerpo entregado, sangre derramada, que ahí mismo se sella con esa entrega, con ese derramamiento, con ese sacrificio, con la muerte de Jesucristo, con esa Pascua sellada, la nueva alianza, una nueva alianza de amor entre un Dios cercano, entre un Dios que quiere en lo escondido, en lo pequeño, entrar en comunión contigo, entrar en comunión con todos. Un Dios que quiere estar contigo, que quieres que participes de lo que Él es y que quiere que tú seas feliz, que seas santo, que llegues a la plenitud por lo cual fuiste creado. Entrar en esa comunión con Él. Porque salimos de Él, dice San Agustín, pero estamos llamados a regresar a Él. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga muchísimo, cuídense mucho y en el próximo episodio vamos a entrar a explicar las partes de la misa, desde que entramos en la procesión de entrada hasta la bendición, para poderlo entender, para no tener que decir qué aburrida que estuvo la misa o que estar ahí como si estoy viendo una película de cine. No, que podamos entender, comprender de lo cual estamos llamados a participar, porque tanto tiene un rol el sacerdote como también toda la comunidad para vivir de este sacramento de amor que Dios nos regala en cada Eucaristía. Cuídense mucho, mi bendición.